Bueno, ahora que hemos visto qué es la risa, vamos a ver cómo se provoca. No hablamos de la risa como hemos visto antes, como acto reflejo, sino la risa cómica. Esto seguramente no te suene porque no viene del mundo de la comedia, ni del aprendizaje de la comedia, ni del aprendizaje del stand-up comedy, todo esto. Esto es de un estudio de la doctora Kate Spiegel, una doctora en psicología, que particularmente me he llevado al mundo de la comedia porque creo que tiene una aplicación pues total. Entonces, estos desencadenantes de la risa son 8, como vas a ver ahora mismo en la pantalla. No son independientes uno de otro, eso que quede muy claro. De hecho, la potenciación, o sea, estos desencadenantes se potencian cuando se mezclan entre ellos. Hay uno, como vamos a ver ahora, que es el principal, en el que casi todos los demás tienen que estar colaborados por este, que es el primero que vamos a ver, que está viendo ya en pantalla, que es la sorpresa. Pero vamos a verlos un poquito los 8 y ahora los desgranamos uno por uno. Como decía, este es el más importante, la sorpresa, y casi está presente, de hecho, en la definición de comedia. Como podéis ver en otros vídeos que vamos a hacer en el canal, la comedia y la risa, el chiste, son todo desconexiones y conexiones dentro de sí, ¿vale? Por no enrollarnos mucho, es la diferenciación o la desconexión entre lo esperado y lo asumido. O sea, el espectador de la comedia en su cerebro obtiene una desconexión de lo que estaba esperando, de lo que él interpretaba que iba a ocurrir, muchas veces provocado por el mismo cómico, que es el que estaba provocando el ir por un camino para posteriormente ir por el otro, pero esa desconexión es lo que provoca la risa. Aquí directamente, como veis, está muy relacionado con este primer término, con este primer desencadenante o trigger, como lo llama la doctora, que desencadenan esta risa. Por eso es el más importante, porque está muy relacionado incluso en la propia definición. La sorpresa. El segundo es vergüenza, la incongruencia, el reconocimiento, la ambivalencia, el lanzamiento o el desarrollo, la superioridad configuracional. ¿Cómo se relacionan estos términos entre sí o estos disparadores? Pues por ponerte un ejemplo, si la sorpresa crea vergüenza, crece. O sea, la mayoría de términos, si le agregamos sorpresa, como hemos dicho antes, van a crecer mucho, pero si tiene más parte de sorpresa y se le agrega la vergüenza, pues hace que esos disparadores, esos desencadenantes, tomen una posición mayor. Otro ejemplo es que la incongruencia y el reconocimiento, unidas directamente o simplemente posicionadas o que existan dentro de un contexto, crean sorpresa. O sea, para que veáis que todos estos términos al final están relacionados entre sí. No tienen por qué coexistir todos, ni muchísimo menos. Puede haber uno, puede haber dos, puede haber tres, o puede ser... Esto también es una cosa un poco abstracta. No es, como comentábamos cuando veíamos el tema de las herramientas, hay que identificarlas y decir aquí hay esto, aquí hay esto, aquí esto. Simplemente es una pequeña concepción que puede servir de mucho. Al final hablábamos mucho del ensayo-error. Pero evidentemente, cuando una persona tiene mayores conocimientos, ocurre que ese ensayo-error es mucho más pequeño. George Carlin llegó a decir que él sabía al 98% si una broma funcionaría o no funcionaría. Ahí ya entramos en que seguramente tuviera que retocarla, pero él al 98% decía saber si algo iba a funcionar o no. En el primer caso, en el de la sorpresa, creo que es tan evidente y como ya lo hemos definido dentro de la propia definición de la comedia, y como es tan importante, creo que merece un capítulo aparte. Vamos a hablar de ello durante otros vídeos del canal. El segundo desencadenante es la vergüenza. Es muy lógico también. ¿Por qué? Porque al final, gran parte de la risa que usamos como personas, o gran parte de la comedia que utilizamos como personas cuando no somos profesionales, es para cubrir determinados aspectos de nuestra vida real. Y esto viene a ser la vergüenza. La gente ríe y hace reír muchas veces a los demás para evitar situaciones de vergüenza. Esas situaciones de vergüenza no se evitan, sino que se comulga con ellas a través de la risa. Entonces, a la persona que está intentando tapar, huir, un poquito ocultar esa vergüenza, hace que al exponerla de esta manera pueda ser una cosa mucho más llevadera. Entonces, al final nosotros nos reímos de nosotros mismos. Esto nos libera y es importante porque el utilizar como desencadenante la vergüenza es dar la vuelta al control de nuestra propia imagen. Esto nos libera. ¿Cómo podemos utilizar esta vergüenza como desencadenante de la risa? Copiando la vida real. Esto sirve también para la comedia en general, pero en este desencadenante de la vergüenza, copiar la vida real. Todo el mundo tenemos vergüenzas y todo el mundo tenemos cosas que nos avergüenzan y que compartirlas nos puede liberar. Por ejemplo, debilidades personales, situaciones sexuales propias de la imagen, preocupaciones privadas o incluso fallos de cualquier índole nuestros. Como veis, son patrones
muy privados o muy propios de la persona, ¿no? De hecho, esto es la vergüenza, el pasar de lo privado a lo público. Esto es muy premiable, ya iremos viendo que el público lo que hace también es premiarte. Entonces, cuando tú haces esto, te estás abriendo y te lo premia. O te lo puede premiar si lo haces bien. Hablando de la vergüenza, podemos acercarnos o podemos pensar o podemos tocar con otro tipo de comedia, que es la que se basa en la superioridad, ¿vale? Porque aquí también hay debilidades y hay vergüenza. Pero ojo, esto es una comedia mucho más arcaica, que se acerca más a lo que hemos hablado antes, que mencionaban autores como Freud, que es esta risa malévola, de arriba hacia abajo, señalatoria. Esto queremos evitarlo. No es el sentido, o sea, de lo privado a lo público, pero nuestro, no de los demás. Si no, nos metemos en un terreno un poquito más pantanoso. El hablar de otro no es lo mismo que el hablar de uno mismo. Aquí entraría también todo el tema de gordos hablando de gordos, negros haciendo chistes de negros. No es lo mismo yo de mí o de los que son como yo y son iguales, que en el fondo me afectan a mí, tienen una afectación directa en mi persona, que el hacerlo con otras personas y hacerlo de arriba a abajo. Cuidado con esto. Hay muchas formas de hacerlo. Eres torpe, eres débil, eres muchos condicionantes, muchos adjetivos que te pueden ayudar a explotar este desencadenante de la vergüenza. Como comentábamos antes, por ejemplo, si lo acompañas de otros de los desencadenantes, por irnos al más cercano, a la sorpresa, si tú compartes algo que en principio te da vergüenza pero que la gente no esperaba, crece. En el tema, por ejemplo, de las situaciones sexuales. El tema sexual es inherente a la comedia. ¿Por qué? Porque gran parte de las decisiones, esto es psicología, gran parte de las decisiones que tomamos como adultos, no recuerdo ahora mismo el porcentaje, no sé si es entre el 50, el 70%, no quiero decir ninguna barbaridad porque no lo tengo ahora mismo en la mente, pero es un porcentaje que causa sorpresa, que es un porcentaje muy alto de la vida de un adulto, influye el sexo. Entonces, ¿cómo vamos a obviarlo en la comedia? Eso sí, la manera de tratarlo nos dará una idea de qué tipo de comedia estamos haciendo. Normalmente, una comedia en la que se trata demasiado explícitamente, pueda tratar muy explícitamente, pero con cierta maestría, entonces sería otra cosa, denota o parece un cómico amateur. El cómico amateur al final tiende todo, le dan por culo, le pasa esto, lo follan, en el culo, las tetas, el caca culo pedo pis de toda la vida. Eso sí, hay gente que, como cualquier tema, usa alguna maestría con una vuelta especial. Pues todo lo contrario, no solo nos da la imagen de amateur, sino nos da la imagen de una persona muy profesional. El tercero de los desencadenantes o disparadores en este caso es la incongruencia. ¿Esto qué quiere decir? Nos puede venir un poquito a la mente simplemente con la significancia, con la semántica de la palabra. La incongruencia al final es algo que no... Hablábamos de desconexiones en la comedia, pues ahí tienes toda la relación, claro. Pues imagínate, por ejemplo, una fábula. Las fábulas son animales tomando comportamientos de personas. Esto es una incongruencia. O sea, algo que a priori no parecía que pudiera ser. Esto es, además, normalmente muy gráfico. Un tipo de incongruencia, para que tú te hagas otro ejemplo. Un cómico viejo, mayor, hablando de cosas o en un lenguaje o de cosas que podrían pertenecerle a los jóvenes. Esto causa una mayor o menor incongruencia. Entonces, hace que eso sea más gracioso. Por ejemplo, Leo Harlem es una persona que a lo mejor por su aspecto puede parecer de un rango de edad, pero por su manera de hablar, al ser tan joven, jovial, sin todo esto desde el mayor de los respetos, claro, pero al final causa una pequeña incongruencia. Cuando tú oyes decir a Leo Harlem te reviento, es mucho más gracioso que si oyes decirlo a un chaval. De hecho, en uno de los casos te puede resultar un poquito más de mordiente, un poco más agresivo, y sin embargo en otro caso te causa esta gracia, ese desencadenante de la risa. Dice, son las de Rafa Nadal. Digo, encima de segunda mano te reviento. Cuando la incongruencia crea sorpresa, la fuerza aumenta muchísimo. Más que nada porque está basado, además, en la sorpresa. Como vamos a ver, muchos de estos disparadores están casi sometidos al primero de ellos, como es la sorpresa. Pero bueno, todos tienen mucho que ver. Por eso, de ahí el abordarlos no separadamente, es imposible separarlos. Yo he comentado mucho con mis alumnos en las clases que este tipo de desencadenante usado puede ser la comedia del futuro. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora ya no lo sé, porque cada vez obtenemos más temas nuevos sobre los que hablar, pero parece que ya hay un momento en el que todos los temas están manidos, entonces la incongruencia siempre te va a llevar a temas nuevos. El tratar cualquier tema desde un punto de incongruencia, por ejemplo, imagínate que fulano se fuera a Un Yankee en la corte del rey Arturo, de Mark Twain. Es una gran incongruencia.
en principio, cómo va a estar un yankee en una época diferente de tiempo. Todo esto causa incongruencia, aunque no sea simplemente ese patrón a la hora de utilizarlo, pero causa una incongruencia y como punto de partida es algo que puede provocar risa, que es gracioso. Para terminar, es algo que tiene características que no deberían corresponderle. De ahí esa incongruencia, esa desconexión que nos crea en el cerebro y que puede provocar la risa. El cuarto no es otro que el reconocimiento. Esto pues igual es una cosa muy evidente, que es el reconocimiento. Además que el reconocimiento es muy directo porque está medianamente bien hecho, causa una risa directa y una risa muy física, una risa muy premio, como estábamos hablando, ¿no? La gente te entrega como fruto a tu trabajo, te entrega una risa porque además es muy física, le sale de dentro, como diciendo, joder, ¿cómo te lo has currado? Y te lo da. Es una risa muy pura, muy agradable de escuchar, porque es una reacción física. ¿Por qué es una reacción física, o en este caso también química? Porque es cerebral, son endorfinas, es dopaminérgico. Tú has logrado encontrar algo que no pensabas también, entonces hay un premio a mí y a la persona que me ha ayudado, que me ha acompañado hacia él. Esto es una comedia, la que llamamos comedia observacional. Cosas que tú habías pasado por alto y que alguien te está entregando un premio en el que tú no habías caído. Por eso decimos que es muy físico, aunque luego es químico, es cerebral, ¿no? Es la comedia, por ejemplo, que utiliza muchísimo, por la que es muy conocido, Jerry Seinfeld. Otros también, pero sobre todo es encontrar cosas que los demás podían haber pasado por alto. En España pues también hay grandes referentes, como en todo el mundo, pero en España, que me pilla a mí más cerca, por ejemplo, Vaquero es un gran observador, Luis Piedrahita, hay muchos ejemplos. Esta comedia es una comedia muy simple, pero muy complicada a la vez. Requiere de tiempo. O sea, la observación es tiempo y atención. Apunta, pero no apuntes. Mi consejo es que no apuntes si quieres hacer, cuando estés haciendo comedia de este tipo, observacional, no apuntes solo una palabra, porque lo que acabas de ver, dices, voy a probar una palabra y me acuerdo después. A lo mejor no, a lo mejor apuntas una palabra y cuando la vuelvas a leer no tienes ni idea de lo que estabas queriendo decir. Entonces, intenta hacer una fórmula que te permita escribir en el mínimo para que puedas recordarlo como lo concebiste en el momento en el que lo recordaste. Porque esta comedia, este tipo de chistes, de premisas, se te ocurren muchas veces cuando no estás trabajando. Entonces, corre, apúntalo y apúntalo de la manera que te permita recordarlo cuando vuelvas a mirarlo. Esta comedia observacional ya lo miraremos en otro vídeo, aunque sea un poco más cortito, porque también dentro de ella podemos establecer determinadas estrategias para un reconocimiento. En concreto 5 estrategias de un reconocimiento primario, pero esto lo vamos a ver en otro vídeo, para que este no se nos vaya muy largo. Pero bueno, podemos inventarlo, son físicas, verbales, personales, esotéricas y relativas al comportamiento humano. Al final, la observación lo que hace es crear una imagen en la cabeza del espectador. Cuanto más clara sea la imagen que se crea en la cabeza del espectador, cuanto más nítida sea, mejor será el premio, más potente será lo que estoy queriendo lograr. Y más instantánea debería ser la risa, por lo que hablábamos del tema físico. Enseguida hay una conexión que me lleva a obtener un premio que no había tenido antes y rápidamente te lo agradezco. Hay otras maneras comunes que estamos acostumbrados a ver para activar este desencadenante de la risa, como pueden ser impresiones propias de la persona o ajenas, pero impresiones, parodias de canciones, ¿vale? Porque hay un reconocimiento de lo que era la canción, el cerebro enseguida. Para que te hagas una idea, los cómicos que van con guitarra, ¿no? Al final, los cómicos que van con guitarra muchas veces utilizan canciones que están versionando, cambiando determinadas palabras o determinadas frases por otras que nos puedan inducir a la risa. Entonces aquí hay, entre otras cosas, hay un desencadenante por reconocimiento, porque nuestro cerebro se va directamente a la palabra o frase en la canción original para cambiarla por esa nueva que nos está entregando el cómico. Entonces es una cosa que va muy rápida, hay una conexión y inmediatamente hay una respuesta física. Para esto tienen que ser reconocibles las canciones, si no, pues la persona que no reconoce determinada canción muchas veces no puede llegar a ese chiste, o no de la misma manera que si reconociera esa canción. Esto, la emulación musical. Existen determinadas reglas en el cerebro de la gente que recuerda determinados hilos musicales, determinadas canciones que yo puedo evocar. Por ejemplo, aquí en España, el este de Mercadona, ¿no? El jingle este de Mercadona. Entonces, si yo lo cambio por otra cosa, puedo obtener un chiste por reconocimiento, porque la gente, aunque yo diga otra cosa, que diga, yo qué sé, pastelería, y eso me funcione como un chiste, porque la gente se vaya directamente, rápidamente, hacia
lo que le evoca a esa música, que es lo que ellos conocen, es un reconocimiento. Y los mismos efectos de sonido, aunque no sean canciones, pues efectos propios, que la gente tenga una imagen, en este caso musical, ¿no? O de sonido. Por ejemplo, el hacer voces, determinadas voces e imitaciones. Ya lo veremos, pero todo esto bien hecho. Para que haya un reconocimiento tiene que estar bien hecho. Esto vale para todos. O sea, si tú imitas y imitas fatal, pues puede ser gracioso, pero no por reconocimiento, sino por vergüenza o por... Pero normalmente las cosas que están bien hechas suman, las que están mal hechas restan, a no ser que estén muy mal hechas, que entonces ya comienzan... Pero bueno, sin entrar en este detalle. ¿Cuál es la clave para que un reconocimiento sea exitoso? Para que, como desencadenante de la risa, funcione bien y tenga ese premio físico que seguramente todos estamos buscando. Pues la clave es la especificidad. Cuanto más específico seas, cuanto más nítida sea la imagen que creas en la cabeza de la gente, mejor. Más rápida va a ser su conexión y más rápida va a ser la respuesta en forma de risa, que es la que tú querías obtener. Bueno, pasamos al quinto, que es la ambivalencia. La ambivalencia como desencadenante, como la propia palabra indica, es cuando lo que hemos mencionado o donde estamos tiene varias posibles interpretaciones y puede servir para varias cosas a la vez. Evidentemente, los juegos de palabras, y no solo estos, sino cualquier otra cosa en la que podamos tener varias soluciones posibles. El ejemplo el más claro es el de los juegos de palabras, porque son varias soluciones con solamente unas palabras, para la redundancia. Tenemos una palabra, pero con varias acepciones, varios significados. La sorpresa tiene gran importancia dentro de la ambivalencia. De hecho, por ejemplo, si hay honestidad, cada vez nos sorprende menos. Si hay honestidad en esta ambivalencia, cada vez nos sorprende menos, pero es gracioso. El sexto es el lanzamiento. ¿Qué es el lanzamiento? Pues es una liberación. Esto es un término un poco más complicado, no es, a lo mejor por el significado rápidamente no llegábamos como con otros que hemos visto antes. ¿Qué es el lanzamiento? Es una liberación. De hecho, es la liberación de tensión que provoca la risa. Esa risa que muchas veces podemos considerar, o muchas veces hemos llamado bien o mal, risa nerviosa, ¿vale? Hay un tema que nos produce cierta controversia, es un tema controversial, en el que solamente ponerlo encima de la mesa crea una tensión. Y el resolverla bien nos lleva a una risa. Es otro premio, no tan directo y tan físico como los que hemos visto anteriormente, pero sí que es directamente en un alivio. O sea, me has puesto un tema candente encima de la mesa, yo me encontraba incómodo con él, pero de repente me has liberado de eso. Entonces yo te lo agradezco. Me siento aliviado. Hablar de la muerte, de la religión, la política, pero son temas que son muy inherentes a la condición humana y que nos pueden provocar ciertos miedos, ciertas inquietudes, ciertas disonancias de pensamiento. Cuanto más el humor negro, cuanto más negro sea o cuanto más complejo y complicado, o que a mí esto va en cada persona. Hay gente que a lo mejor no le importa hablar de sexo, y hay gente que simplemente el mero hecho del sexo, por su educación o por su concepción, puede llegar a ser un tema de lanzamiento. Incluso hay grupos, esto ya lo veremos en otras, no depende solo de la persona en sí, sino de grupos. O sea, hay corrientes de opinión que se pueden formar sin que la gente hable, en determinados pueblos o en determinadas masas que se juntan. Porque en las masas, al final, como público, por determinadas reacciones de individuos, pueden llegar a formar una asociación grupal. O sea, si a determinada gente dentro de una audiencia le molesta demasiado una cosa y lo hacen muy aparente, lo hacen palpable para el resto, es posible que haya una solidaridad de ese público para con todo. De hecho, esto existe y se estudia como la masa de público a la hora de... Por eso, todos los días hay gente que se ríe mucho, contagian a los demás, pero en estas cosas también contagian. O sea que mucho cuidado con esto a la hora de tratarlo. Hay un secreto para abordar este desencadenante, que no es un ataque, o para desencadenarlo como lanzamiento y no como otro tipo de patrón. Y es el que no es un ataque, sino todo lo contrario, pero lo parece. Lo hago como que pudiera parecer un ataque, pero rápidamente me voy hacia otro sitio. Esto lo hace muy bien Ricky Gervais, aunque es verdad. Lo de que no sea un ataque puede serlo o no serlo, esto es, ya veremos, es otra manera de provocar cosas en la audiencia, que es a través de la ironía socrática, esto ya lo veremos, que es el hacer creer a tu público a través de tus aseveraciones que tienen una imagen para después rompérsela y jugar con las líneas que tú les estás estableciendo a tu audiencia. No eran líneas que ellos traían, de hecho, pero si se lo sabes hacer bien, no se lo van a plantear. Esto lo hace majestuosamente, entre otros, Ricky Gervais. Y ya os digo, este es el secreto. Parece un ataque, pero se desinfla. Y eso te lo agradecen. Aquí llegamos al séptimo, que ya hemos hablado de él, que es la superioridad.
Mucho cuidado con esto. Lo hemos tocado antes, a lo mejor sin... ¿Por qué hay que abordarlo? Porque en principio dices, oye, y si, como hablábamos antes en determinados autores, si puede ser algo malo con tintes malos, ¿por qué hay que abordarlo? Pues porque es inherente a la psique humana, ¿vale? Es inherente a nosotros como personas, está en nuestro cerebro, está en nuestras vidas, no podemos escapar de ello. Y además, porque el saber que hay personas, por ejemplo, que son peores que nosotros, nos libera y nos sirve de autoestima muchas veces. Por concepción, somos una especie muy insegura. Nuestro cerebro, nuestra mente, como se quiera llamar, nos juega malas pasadas y necesitamos obtener refuerzos que a veces no son premios, sino son lo que llamamos muchas veces, mal de muchos, consuelo de tontos, pero como especie nos solemos agarrar a él. En público no lo manifestemos, normalmente. Aquí, pues, ¿qué podemos ver? Pues el humor autocrítico es superioridad, aunque también tenga partes o tintes de vergüenza, como hablábamos antes. El insulto en el humor, que esto puede parecer malévola, pero cuando el humor, en lugar de ir de arriba a abajo, va de abajo a arriba, es todo lo contrario. Entonces hay una manera a lo mejor que es un poco menos violenta de esta superioridad, que es atacar un status quo, atacar una determinada posición social. ¿Por qué es menos dañina? Porque no va directamente a un individuo, porque atacamos una porción social, un estrato en el que podemos estar incluidos, nosotros o gente de nuestra audiencia, pero no es lo mismo hacer un ataque directo a una persona que a un estrato. Esa estratificación hace mucho más benevolente y mucho más abordable todo este tema, o sea, más fácil que puedas provocar una risa sin que se provoque otro tipo de reacciones que no buscamos. Por ejemplo, cuando tenemos algún problema con un heckler. Un heckler, pues, es una persona de la audiencia que nos está molestando o que va en contra del espectáculo. Entonces, si nosotros reaccionamos a él y le atacamos o le manejamos, esto ya lo veremos en un futuro, pues esto también es una superioridad. Muy importante, ojo aquí en el tema de la superioridad, un concepto que veremos que es muy importante dentro de la comedia, que es el concepto de agresor y víctima. Por ejemplo, para darle una pincelada rápida, porque esto ya lo trataremos en el futuro, es muy importante el concepto de víctima y agresor a la hora de abordar un heckler. Por ejemplo, primer ejemplo, es muy importante que yo permita que la gente, que mi audiencia entienda quién es la víctima y quién es el agresor, porque si no se puede dar una vuelta a toda la actuación. O sea, la gente tiene que entender que esa persona, el heckler, le tiene que haber oído, la gran parte de la audiencia, y le tiene que haber interpretado como agresor. Y yo reacciono a él como víctima, o sea, hago desde abajo hacia arriba. Yo soy el damnificado y me defiendo. Si eso no es así, no es una defensa, es un ataque. Si yo no he dejado el tiempo suficiente o lo que ha hecho no es lo suficientemente fuerte como para que yo le dé una respuesta determinada, que es lo que provoca que sea desmesurada esa respuesta, cuidado, porque gran parte de la audiencia se va a poner en el sitio de ese señor. Si siente que tu respuesta está desmesurada, en cualquier momento ellos pueden ser los siguientes en sufrir tu ataque. Llegamos al último de los desencadenantes, que es el configuracional. ¿Qué es esto de configuracional? Pues esto es un rompecabezas en el que tiro las piezas, pero de repente se compone, ¿vale? Esto también es muy premiable y es muy físico. ¿Por qué? Porque yo normalmente la llave para descomponer, o para componer en este caso, mejor dicho, el rompecabezas suele estar al final. No a lo mejor lo más importante, pero sí lo que termina de componer ese rompecabezas. Yo entrego una serie de información que necesita de lo último o de lo prácticamente último para tener un significado completo y distinto. Por eso, al tener ese significado distinto, se relaciona también con otros de los desencadenantes, ¿vale? Pero aquí en este caso es necesario que exista esa estructura que es a lo mejor incluso deslavazada, pero que al final, con uno de los datos que obtengo, me llevan a componer un mensaje en muchos casos distinto. Si el mensaje es distinto del que parecía antes, pues ya, como veis, confluyen varios de estos desencadenantes. Esto, una persona que lo hacía mucho era un cómico, Mitch Hedberg. Esto hay muchos chistes populares que llevan parte implícita de todo de lo configuracional. Te voy a poner algún ejemplo para que lo puedas ver, de Mitch Hedberg y de algún chiste popular que se me ocurra. I went to the doctor, all he did was suck blood from my neck. Do not go see Dr. Acula. Dr. Scholl makes foot products. And he's a doctor, so he went to school for a long time. But it doesn't take a lot to figure out that stepping on a cushion will be more comfortable. That guy wasted lots of time at school. Because I'd have bought that from a Mr. Scholl. Maybe even a senior show. I got a belt on that's holding up my pants, and my pants have belt loops that hold up my belt. I don't know what's really happening down there.
Who is the real hero? Aquí uno de los trucos es que esto tenga un desarrollo completo. O sea, estamos completando un rompecabezas. Si ese rompecabezas no es, a la hora de clarificárselo a la gente, no es lo suficientemente potente, no es lo suficientemente trabajado, pues a lo mejor la gente se queda en pf, ¿no? En este pf, como, sí, he montado, pero ¿y a dónde me lleva? O sea, me has traído por todo este sitio de piedras para llevarme aquí. Pf. Pero bueno, están también los chistes muy malos. Aquí a lo mejor el truco es cómo venderlo. Si tú me vendes algo como que es espectacular y luego pues así te lo va a comprar también la gente. Depende también como todo de tu entrega, pero son cosas que vamos a seguir viendo. Bueno, pues esto ha sido este vídeo de qué es la risa y los desencadenantes de cómo provocarla. Espero que te haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabes, a tu disposición están los comentarios, si hay algo que quieres que tratemos, si hay algo que nos quieres comentar, si nos quieres dar tu opinión, decirnos lo que te parece, por favor, ahí lo tienes. Suscríbete y dale a la campanita.